Aleluya. Dice la Biblia en el 2:24 de Éxodo. Gloria al Señor. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Quiero hablarles en esta mañana del llamamiento de Moisés. Hablarles de algunas señales del llamamiento que Dios tiene sobre nuestra vida. Qué hermoso cuando recibimos invitaciones, cuando hay una fiesta y somos parte de esa invitación. ¿Alguna vez recibido? Amén. Yo, capaz hoy a mediodía alguien me invita a comer también, tampoco la desaproveche también. Pero a veces hay fiestas que también se puede realizar en medio de la iglesia, hermanos, y a veces a ustedes dicen: qué lástima, no me invitaron a mí. ¿Le pasó? Bueno, a mí también me pasó. No me invitaron a mí. Bueno, y a veces es una realidad, a veces los hermanos también no tienen la economía, no tienen la estructura y cuántas cosas, porque uno quisiera a veces hacer la fiesta e invitar a todo el mundo, pero no alcanza para todo, y uno se siente como restringido. No me invitó, qué lástima. Pero qué bueno es saber que cuando hablamos del llamamiento de Dios, Dios llama a todos y a cada uno de nosotros. Ninguno queda fuera de la fiesta. Es una invitación que no tiene color de piel, no tiene condición de lengua, no tiene condición social, no tiene quizás nivel de estudio académico. Dios está llamando a todos. Es un llamamiento, es una invitación. Es una invitación que Dios está haciendo. Jesús desea que cada uno de estas personas que están en este mundo y aquí en esta iglesia sean parte del plan de Dios. Y hay un llamamiento muy fuerte. Y la primera señal, querido, que yo veo del llamamiento que Dios hace a Moisés, quizás muchos de nosotros estamos en conocimiento de cómo es la vida de Moisés. Muchos de nosotros hemos venido de las clases bíblicas, quizás, o somos de hace años cristianos que hemos conocido a Cristo. Entonces conocemos un poco la vida de Moisés. Pero la primera señal, hermanos, del llamamiento que Dios hace a nuestra vida y en la vida de Moisés es que Dios llama, hermanos, cuando la gente tiene dolor. Y aquí vemos, hermanos, que la Biblia dice en el verso 24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham,
Verso 7 dice la Biblia, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus desatores, pues conocido su angustia. Hermano, Dios escucha el clamor del dolor de la gente cuando clama sinceramente. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado el dolor del mundo que está sufriendo, el gemido que sufre la gente? Quizás en esta mañana usted ha venido con tantos dolores, que quizás con tanta angustia, con tanta desesperación, que es una realidad muchas veces. Quizás le ha afectado su salud, quizás le ha afectado su economía, quizás le ha afectado algún asunto familiar y está hoy necesitado de Dios. Está como ese siervo que brama por la corriente de las aguas. Está desesperado, está anhelando de beber de las cosas de Dios porque ha venido a esta mañana con dolor, con angustia. Que Dios le dé una respuesta a lo que usted está pasando. Puede ser. Quizá vino algo inesperado a su vida y le golpeó fuerte. Muchas veces la tendencia humana, usted sabe, que es llevar el dolor frente a las otras personas que son humanos. Pero qué bueno cuando nosotros empezamos a entender que nuestra angustia, nuestra aflicción, la podemos llevar delante de Dios. Dios está viendo. La Biblia habla muy claro. Dios oyó el gemido de ellos. En esta mañana, hermanos, usted ha clamado en esta semana o en estos días con desesperación. Dios te escuchó el dolor. Dios escuchó la situación que tú estás viviendo. Dios no es ajeno. Cuando venimos sinceramente a Dios, hermano, Dios nos escucha. Y hoy Dios quiere darte una respuesta. Pero si nosotros la estamos pasando mal, yo quiero decirte que hay un mundo afuera que está gimiendo, que está desesperado, que necesita urgentemente la intervención de Dios y que la iglesia empiece a actuar y empiece a ser parte, hermano, de un plan maravilloso que es la predicación del Evangelio para que toda criatura pueda conocer a Jesucristo como el Salvador y el Rey de Reyes. Hermano, cuando uno mira, hermano, las estadísticas a nivel de Uruguay, de homicidio, de suicidio, de asesinato, de trata de personas, hermanos, son alarmantes. Y voy a dar cifras solo de nuestro país del año 2023, son las estadísticas 2022, no son muy antiguas, son muy presentes, hermanos queridos, pero en Uruguay, por año, en el año 2023, hubo 400 personas de tratas. La mayor parte son niños. Por tráfico, puede ser de órgano, tráfico de explotación sexual. Es impresionante, hermano. Hay una película que, no es porque lo quiera hacer ver película, pero hay una película en YouTube que se habla de las tratas de jóvenes verídicas, de una hindú, una de Congo y otra de Estados Unidos. Ellas, por la gracia de Dios, hermano, logran escapar. Pero las redes que se hacen de las tratas, hermano, es impresionante de personas. Mire, la sacan de la India, la llevan a Holanda, a Francia y la llevan hasta América Latina. Es impresionante, hermano. Muchachas jóvenes, adolescentes. El caso de esta hindú, hermano, es impresionante. Si usted la llega a mirar, cómo nos golpea, hermano. Es la pelea de dos padres, o sea, un padre y una madre, porque su hija quería ir al baile. Mire la pelea que había. El padre le decía que no, porque eso no era un lugar para su hija. Ese ambiente no era bueno, y la madre no, que por qué, pobrecita, que la vamos a tener encerrada. Había todos esos problemas que suceden a veces en el matrimonio a consecuencia de los hijos. El punto que la hija va, y ahí en ese lugar, en ese baile, en la bebida le ponen algo y la sacan dormecida y no la vieron por muchos años más, hasta que por la gracia de Dios logran escaparse. Es impresionante, hermanos, lo que se vive en nuestra sociedad. Hay un mundo, hermano, que está llorando, que está afligido, que está viviendo una angustia. Si usted la está pasando mal, que sin duda hoy Dios le va a dar una respuesta, porque Dios escucha aquel clamor sinceramente. Hay un dolor fuera de
nuestras paredes, fuera de nuestra iglesia, fuera de lo que nosotros estamos viviendo, de gente que le está pasando muy mal. Si miramos la estadística de suicidio, hermano, Uruguay tiene 730 personas que se suicidan, la mayor parte jóvenes, querido hermano. En un año 700 personas, más de 700 jóvenes se están autoeliminando. ¿Qué quiere decir esto? Que algo está sucediendo en medio de nuestra sociedad. Hermano, otra de las cosas, hay cerca de 400 asesinatos, hermano, en nuestro país. Son alarmantes, hermano, hablando de estas cifras. Si usted empieza a sumar la trata, el suicidio, el asesinato, y mi hermano, todavía nos quedamos cortos en varias diferentes acontecimientos que suceden en medio de nuestra sociedad, que podríamos todavía hablar de lo que es el flagelo de la adicción, de la drogadicción, hermano, cuántas cosas más lo que está afectando a nuestra sociedad. Y cuántas madres, cuántos padres quizás no duermen en la noche llorando por la angustia, porque están esperando una respuesta, hermano, que alguien se la dé, porque quizás han golpeado cuántas puertas, han mirado tantos lugares, queridos hermanos, pero no han encontrado. Usted sabe que la Biblia dice, porque el anhelo ardientemente de la creación, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire qué tremendo lo que dice la Biblia. La creación ardientemente está esperando la manifestación de la iglesia de Jesucristo, que diga sus verdades, que diga el plan, que diga el propósito que Dios tiene sobre la humanidad. Vivimos en una humanidad, querido hermano, amigo, que está continuamente rechazando las cosas de Dios. Eso lo hablamos el domingo pasado. Hablan que la Biblia es obsoleto, hablan que las cosas de Dios han pasado de moda, que somos anticuados. Pero lo único que puede salvar al hombre y la mujer de la situación que está viviendo nuestro mundo, nuestra comunidad, es Jesucristo. No hay otro. Es la única verdad, es el único camino, es la única vida. El mundo sigue clamando. Dios escucha cuando el pueblo sufre. Y a pesar que somos infieles, Él sigue permaneciendo fieles. Aleluya. Porque nosotros muchas veces le hemos fallado a Él. Sin embargo, el amor, la misericordia de Dios continuamente, hermano, está queriendo, hermano, levantarnos y ponernos a la posición ideal y maravillosa que Jesucristo desea de cada uno de nosotros. Él sigue siendo fiel. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su palabra. Aunque el hombre cayere todas las veces, 70 veces cae justo, dice la Biblia, y Dios lo levanta. Si tú en esta mañana has venido destrozado, quizás te sentís fracasado, que has caído una vez, 2 veces, yo quiero decirte que Dios te quiere levantar, te quiere restaurar. El clamor de Dios escucha y encuentra respuesta. Aleluya. Cuando alguien clama, cuando alguien gime, cuando alguien se eleva a Dios escucha. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Verso 25, miró Dios a los hijos de Israel. Qué hermoso dice esto, y lo reconoció Dios. Aleluya. A veces parece que nadie nos ve. Parece que el dolor que estamos viviendo, parece que Dios se ha olvidado. Parece que estamos como en medio del mar y nadie nos puede socorrer. Pero en el medio del mar, si hemos elevado una oración sinceramente, Dios te escucha. Dios te reconoce. Dios te reconoce. Lo segundo que quiero decirte de la señal del llamamiento de Dios en cuanto a la vida de Moisés, queridos, es que el llamado de Dios debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra vida. O sea, hermano, Dios sigue llamando, Dios sigue invitando, pero tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra vida antigua, a nuestra vida quizás que vivimos lejos de Dios,
Y dice la Biblia, hermano querido, en el capítulo 3, verso 1, y Moisés estaba apacentando Moisés la oveja de Jetro, su suegro. ¿Qué estaba haciendo en este momento Moisés? Apacentando las ovejas de su suegro. ¿Por qué estaba apacentando las ovejas de su suegro Moisés? ¿Se acuerda lo que pasó? Él había sido criado en el palacio con Faraón, en el conocimiento y en todo el lujo de lo que era el imperio de Egipto, con todas las comodidades. Había sido criado como un príncipe, pero en un momento dado, porque en medio de Egipto estaba también el pueblo de Israel, que era cerca de 1 millón de personas que estaban viviendo hace más de 400 años de esclavitud. Su mamá era hebrea de Moisés. Su mamá siempre la había instruido y le seguía instruyendo, hermano, el temor a Dios. Entonces lo que renació en la vida de Moisés era el temor a Dios. Y en un momento un egipcio estaba pegando, maltratando a uno de los hebreos que eran esclavos en ese lugar. Entonces Moisés reacciona y termina matando al egipcio. Y por ese motivo él disparó ¿a dónde? Al desierto. 40 años en el desierto. Y cuando iba camino al desierto, en un momento dado encuentra un lugar, un pozo de agua, donde estaban todos los pastores dando de beber agua, y en un momento llegan 7 mujeres que también traían su ganado para tomar agua. Entonces los hombres estaban primero dando a su ganado, pero él defiende a esta muchacha porque la mujer en aquel tiempo y en aquel lugar no era considerada, no era valorada, no era respetada. Entonces siempre era la última de darle, por decir así, en ese lugar el ganado de tomar agua. Pero Moisés había sido criado diferente. Había sido criado con el faraón, había sido criado con una mamá hebrea, tenía diferentes valores, respetaba a la mujer, valoraba a las muchachas. Entonces en un momento defendió a estas 7 muchachas que eran las hijas de Jetro y tomaron agua primero a su ganado y ellas se fueron para su casa. Cuando llegan a su casa, dice la Biblia, su papá le pregunta: ¿y por qué vinieron antes? Porque siempre venían tarde, porque eran las últimas de darle agua a su ganado. ¿Por qué vinieron antes? Y dice: a un hombre, un varón nos defendió. Y el padre enseguida dice: ¿dónde está ese hombre? Lo dejaron morir. Por favor, no vamos a dejar ir a este hombre, tráiganlo para acá. Qué linda novela, ¿va? Preciosa. Ojalá tendría un príncipe así que nos defienda. Él fue y la defendió. Tráiganmelo para acá. Y bueno, una de ellas se casó con él. Bueno, es larga la historia, pero allí, hermano, para que usted entienda por qué Moisés estaba en este lugar. Y estando apacentando, dice la Biblia, las ovejas de su suegro en el desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. El lugar donde muchas veces allí Moisés tuvo encuentro con Dios. Moisés por 40 años, hermano, era un experto en el desierto. Si habrá caminado, se calcula que de Madián al monte de Horeb hay 200 kilómetros. Claro, en el desierto se camina mucho con las cabras, con los camellos, para encontrar pastura para ellos. Y él estaba acostumbrado a ver los arbustos, a ver esto, lo otro, era un hombre conocedor del desierto. Y allí en ese lugar, dice la Biblia en el versículo 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Lo segundo que quiero decirte es que Dios siempre va al encuentro primero con nosotros. Aleluya. Dice: se le apareció el ángel de Jehová. Aleluya. Dios siempre toma la iniciativa de tener un encuentro contigo. A veces pensamos que nosotros andamos buscando a Dios. No, querido, es que Dios te está buscando a vos y no te das cuenta. Quizá viniste a este lugar, quizá alguien te habló, alguien te invitó y te dijo:
oportunidad, conocer a Dios, tener un encuentro con Jesús. Eso es lo que vas a necesitar para tu familia, para tu vida. Mirá, quizás pensás que vos estás siguiendo a Dios. No, Dios está interesado en vos. Como está interesado en todas las personas que viven en esta comunidad y fuera de estas paredes. Dios siempre va a tomar la iniciativa, querido. Moisés no buscaba a Dios por nada. Había sido criado en el temor de Dios, sí, con su mamá que era hebrea, allí, todo lo que usted quiera entender lo que dice la Biblia es cierto, pero hay algo que es verdad, que Moisés en el desierto no andaba buscando a Dios, pero sí Dios lo andaba buscando. Y dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová. Muchas veces la Biblia nos habla de la teofonía, de cómo Dios se aparece de una forma humana, para que nosotros podamos entender que es Dios. Y aquí en esta oportunidad se le aparece en medio de una zarza, en medio de un arbusto, que era muy conocido para Moisés. Para que usted tenga entendido, quizás era una chica grande, y allí estaba. Y esa zarza había como un fuego, pero no se consumía. Para los israelitas el fuego significaba, querido, el poder de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Pero para Dios el fuego también significa la santidad de Dios. Y Dios se le había aparecido a Moisés. Ahora, hermano, ¿por qué se le apareció Dios en el desierto a Moisés? Es porque estaba humillado, estaba quebrado. Hermanos, el desierto es un lugar que no es bueno para nadie. Ni viviendo, hermano, literalmente, si usted va a ir a vivir el desierto, no es un lugar que escasean muchas cosas. No es necesario ir mucho ni decir mucho. Donde se sufre el calor, donde faltan los alimentos, donde faltan las comodidades, muchas cosas. No solo, hermano, en el desierto estaba viviendo Moisés, sino que él aprendió muchas cosas como pastor de ovejas. Tuvo que vivir mucho tiempo, mire, 40 años cuidando ovejas. ¿Cuánto aprendió de la oveja? Tener paciencia, que es un animal que usted le dice, vaya para allá y agarra para el revés, que hay que llevarlo para acá. Es un animal, mire, tan frágil. La Biblia dice, también usa esta palabra que también es como un tonto, no se da cuenta, usted va con la cabeza gacha y se mete igual como la cabra se mete en la zanja. Usted dice, no quiere que se mete en la zanja, y por eso el pastor tenía muchas veces un palo que era lo que el callado, que lo ayudaba a dirigirse, porque muchas veces, hermano, en la noche necesitaban ser encerrados. ¿Por qué? Porque las fieras de aquel tiempo también son muy vulnerables. Entonces, en medio de ese desierto, Moisés aprende muchas cosas, a ser paciente, porque él había sido arrebatado. Imagínense que vio pelear, maltratar a uno de los hebreos y salió matando a uno. Y Dios trató allí con Moisés, en medio del desierto y en medio de una zarza, Dios queriendo comunicarse con él. Qué tremendo, hermano querido. Y allí, hermano, en la humildad, pudo ver a Dios. Hermano, muchas veces Dios se aparece de la misma manera que Dios se apareció a Moisés. Dios necesita a veces quebrarnos. Cuando venimos quebrados a Dios, hermano, venimos totalmente diferentes, ¿verdad? Cuando pasamos necesidad. A veces yo repito mucho esta frase, pero es una gran verdad. ¿Cuándo vamos al médico? Como buen uruguayo. Ya cuando nos damos más. Voy al doctor. Y todavía cuando vamos al doctor, el doctor nos pregunta y nos sentamos como si el doctor ya nos va a decir todo. Entonces el doctor nos pregunta, ¿y qué viene acá? ¿Qué le está pasando? Nos cuesta, ¿verdad? ¿Cuánto más nos cuesta buscar a Dios? Porque el corazón del hombre, hermano, es continuamente negar la existencia de Dios. Pero cuando Dios nos quiebra, cuando Dios, hermano, no es que las circunstancias que nos pasan en la vida, hermano, son las que Dios
permite en nuestra vida, sino que Dios usa las circunstancias que pasamos de nuestra vida. ¿Para qué? Para Dios tratarnos con nosotros. Quizá una dolencia, quizá una enfermedad, quizá una situación en nuestra familia, quizá una situación económica. No sé lo que usted puede estar pasando, quizá una vida lejos de Dios, una vida impía, una vida que vive desordenada. Y bueno, Dios necesita tratar con usted. Y en esta mañana Dios quiere obrar en su vida y quiere obrar en su corazón. La tercera señal, hermanos, que veo, hermanos, en el llamamiento de Dios, es que Dios llama a personas que escuchan a Dios. Dice la Biblia, hermano querido, verso 13, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver la llama de Dios en medio de la zarza, dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Hermanos queridos, Dios llama a personas que escuchan. Dios lo llama 2 veces por su nombre. Cuando en el hebreo, hermano, una persona llamaba 2 veces, es que, hermano, era alguien especial. Segundo, que era una persona que era muy conocida y que tenía la autoridad sobre él. Y esto nos habla mucho, hermano querido. ¿Por qué entonces Dios lo llama 2 veces a Moisés? Primero, hermano, porque él era algo especial para Dios. Segundo, porque Dios tiene la autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros y sobre la vida de Moisés. Esto nos habla para nosotros también, hermano querido. Nosotros somos especial para Dios. Tú eres especial para Dios. Por eso en esta mañana Dios te está llamando. Dios te está invitando a ser parte de esta gracia de Dios, de este amor de Dios, que Dios quiere cambiar tu vida, quiere que sea una persona útil, una persona que pueda bendecir a otro, pero para bendecir a otro primero tenemos que estar bien nosotros, ¿o no es así? Si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a ayudar a otro? Por eso en esta mañana Dios te trajo para nuevamente darte la fuerza, restaurarte, darte la palabra necesaria y para que tú puedas mirar hacia adelante como una persona victoriosa en el nombre de Jesús. Los que escuchan a Dios, ¿cuántas veces escuchamos tantas cosas, queridos hermanos? Escuchamos consejos de otros lugares, escuchamos nuestras amistades, escuchamos a veces cosas, hermanos, que no nos edifican para nada. Hoy vemos cómo la juventud, no solo la juventud, las personas adultas, familia, a veces escuchamos que la vecina, que nuestros amigos, no, pero que va a ir a la iglesia, no, que esto, lo otro, no, que esto, lo otro. Y cuántos consejos que quieren desviarnos continuamente, hermano, de los propósitos de Dios, de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y a veces pienso para mí mismo, hermano, si los consejos que tantas a veces la gente da, y hay gente que da buenos consejos, mire que no todo el mundo es malo en esta tierra. Pero si hay algo que uno tiene que ser sabio en esta tierra, hermano, es que, hermano, todos nosotros debemos aprender de los demás también. Si lo que tanto el otro dice le hizo bien, bueno, yo voy a seguir lo que hace el otro. Pero si le va mal, yo no voy a seguir. Sería, hermano, no sería bueno. Yo tengo que aprender de las personas que son sabias. Cuando a alguien le va bien en su trabajo, usted dice, bueno, qué alegría, que bueno, yo voy a tratar de hacer lo mismo. Hermano, debemos escuchar la voz de Dios. Yo te puedo asegurar, querido amigo, querido hermano, si tú puedes enfocarte en lo que dice la palabra del Señor, tú puedes poner en práctica la palabra de Dios, yo te aseguro, querido, no es una seguridad mía, sino es la seguridad de la palabra de Dios, hermano querido. Si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, vas a tener una vida de éxito, una vida próspera. Porque cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, somos bendecidos. Y lo que hizo Moisés, hermano querido, escuchó la voz de Dios. Enseguida tuvo una respuesta para Dios, porque cuando Dios le llama en medio de la zarza, Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí. Aleluya.
Qué lindo que en esta mañana tú tengas una respuesta positiva para Dios. Porque Dios te está llamando. Dios te está invitando. Quiero decirte que cuando escuchamos a Dios, no juegues con Dios. No juegues con Dios. Dios siempre invita en el momento justo a nuestra vida. Quizás tú estás pensando, pero yo no soy digno de ser llamado por Dios. Yo he fracasado. Mi vida ha sido una vida muy desordenada a los ojos de Dios. No puedo controlar esta situación, no puedo hacer esto o lo otro. ¿Cuántas cosas, hermano, a veces nos sentimos tan poco delante de la gracia de Dios y del amor de Dios? Pero eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando lo que se había perdido. Y yo y usted estábamos perdidos lejos de Dios. Y yo ayer le decía a los jóvenes, digo, la iglesia lo voy a decir, pero usted sabe cómo empecé el sermón ayer con los jóvenes y me encantó. El título que le puse a esto, hoy se lo cambié, hoy se lo puse más espiritual. Yo le puse el llamamiento de Moisés, ¿verdad que empecé así hoy? Y yo empecé a diferente con los jóvenes. Empecé el llamamiento de un asesino. Los jóvenes abrieron todos los ojos. Porque, hermano, cuando Dios llama a Moisés en medio del desierto, ¿por qué él estaba en el desierto? Porque él había matado a un egipcio. Y cuando uno hace algo que se equivoca, uno huye, uno se esconde. Y Moisés estaba escondiéndose de Faraón para que no lo matara. Si Dios llamó a un asesino, lo perdona y lo restaura, ¿será que Dios te puede llamar a ti? Habrá condiciones para que Dios te llame. Yo creo que Dios está deseando que nuestro corazón y nuestra vida tenga una actitud y una respuesta a Dios, decirle, Señor, aquí está mi vida. Así, hermano, como Dios quería un plan hermoso sobre Moisés, Jesús en esta mañana también quiere lo mismo sobre ti. Dios tiene algo maravilloso, algo hermoso. Y era un plan, hermano, tremendo que Dios tenía, porque enseguida le empieza a hablar y decirle, no te acerques aquí, quita tu calzado en el versículo 5 de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Donde estaba aquella salsa que no se consumía por el fuego, era un lugar, hermano, consagrado, un lugar que estaba la presencia de Dios. El fuego también significa la gloria de Dios. Y Dios llamándole a que sea parte de esa gloria. Y le dice que el lugar donde está es tierra santa. Quítate ese calzado de tu pie. Porque los calzados de Moisés era que él había estado lejos de Dios. Que él había sido una persona que había matado a otra persona. Que necesitaba ahora el perdón de Dios, necesitaba la gracia de Dios para cumplir el llamado y para presentarse nuevamente delante de ¿quién? De Faraón. Faraón había sido su padrastro. Faraón era el que lo quería matar, por eso huyó al desierto. Porque mire cuál era realmente la misión. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré ¿a quién? A Faraón. Él no quería ver a Faraón ni por nada. Si sabía bien cómo estaba Faraón con él. ¿Cuántas veces, hermanos, en el llamado de Dios, Dios te está invitando, diciendo, Señor, yo te perdono, yo te doy una vida nueva, pero te envío nuevamente que tú le hables a tu vecino, que le hables a tu familia, que empieces con lo de tu casa. Hermano, el testimonio nuestro debe empezar en casa. Nosotros tenemos que confrontar primero nuestra familia,
mostrarle que Cristo ha hecho algo diferente a nosotros, que nos ha perdonado, que sí, vivíamos muertos y delitos en nuestro pecado, que no éramos dignos de la gracia de Dios, es cierto, pero que hoy Cristo nos perdonó, que Él nos habló, nos dio una palabra maravillosa y nos confió, hermanos, un tremendo, hermano, desafío, hermanos, porque hay un pueblo y hay gente que está gimiendo. Hay gente que está con dolor, hay gente que está pasando muy mal y necesita, hermano, que hombres y mujeres puedan decirle sí al Señor. Por eso esta mañana hay una invitación de parte de Dios. La primera invitación, hay un llamado a que tú conozcas a Jesús. La Biblia dice que en ninguno otro hay salvación sino en Jesucristo. No podemos ser salvos por nuestras fuerzas. La salvación tampoco se compra con dinero. Es un regalo de Dios. Y a veces preguntamos, pero Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lo único que tenés que hacer es recibir y aceptar a Jesús como Salvador personal. Hay un segundo llamado que el cual estuve hablando, querido, que hay una invitación para que tú puedas ser parte del plan de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay un mundo que está sufriendo, hermanos. Quizás en esta mañana tú eres de la persona que está pasando mal también. Y vamos a orar por ti en esta mañana. Dios tampoco te deja fuera. Hoy Dios quiere sanar tu vida, quiere restaurar tu vida, para que tú también puedas restaurar en el nombre de Jesús y en el poder de Dios a otras personas que también necesitan del amor de Dios y de la misericordia del Señor. Por eso cierra tus ojos en esta mañana. Queremos orar por ti. Aleluya. Queremos bendecir tu nombre. Usted sabe que hay una canción muy hermosa que muchos de nosotros quizás la conocemos. Yo voy a leer parte de algunas estrofas de esta canción que habla de la zarza de Moisés. Y dice así la letra, ahora la hermana Barbie la va a cantar, y dice: quiero comprender por qué Dios me eligió a mí para hablar a Moisés, aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tanta flor. La voz de su presencia, la llama de su gloria entre sus hojas ardió. Y parado en una zarza, el mundo se mostró. Y el coro dice: quémame, 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 Señor, tan solo una vez. No puedo imaginar, dice, por qué Dios me eligió a mí si no soy el mejor. Delante de tus ojos nos parecemos aquella zarza y yo. No lo hubiera creído que Dios me quisiera amar. Si una zarza pudo arder, quiero yo también. Y el coro dice nuevamente: quémame, Señor, quémame tan solo una vez. Y la última estrofa dice: hay tantas zarzas tristes a orilla del camino que nadie mira allá. Los vientos del desierto la golpearon, la quebraron y casi muerta está. Pero si vales poco o si no vales nada, el cielo no te olvidó. Y aunque seas una zarza, te sigue mirando Dios. Mire qué letra profunda. Vamos a cantarla. Yo sé que no todos la sabemos,